A principios de diciembre del año pasado, 10 personas fueron detenidas con 20 kilos de cocaína, 4 de marihuana y 6 toneladas de precursores químicos durante 17 allanamientos realizados en el conurbano. Una organización que traía la droga del norte pudo ser capturada y puesta a disposición de la justicia. Este operativo se conoció como Operación Alquimia. Detuvieron a 10 personas, integrantes de una banda narco, en allanamientos en Ingeniero Budge, Esteban Echeverría, Merlo, Moreno y San Martín. Cuando la droga y el arma se combinan, genera los delitos más violentos. Por eso, un reconocimiento muy especial que en este fin de semana, en Ituzaingó, en Esteban Echeverría y en otras zonas del oeste, se pudieron llevar adelante estos procedimientos con estos resultados que estamos exponiendo hoy a la comunidad. Este año, la lucha contra el narcotráfico generó más operativos espectaculares. Pero también llevó a que en meses con tantas elecciones, la lupa se ponga sobre la clase política y sus vínculos con los narcos. Hacía pocos días para elegir jefe de gobierno porteño, se conoció que el legislador de la coalición cívica Maximiliano Ferraro, candidato de Lustó, tenía de empleado en la legislatura porteña a un narco. Se trata de Omar Pancari, un empresario acusado de traficar 283 kilos de cocaína. Una empresa se presenta a través de una despachante de aduana para exportar manzanas de Río Negro a España. El domingo pasado, a una semana de las PASO, el programa PPT denunció a Aníbal Fernández y lo acusó de ser el autor intelectual de los crímenes de Forza, Ferrón y Vina. Necesito hablar con alguien. Lo consulta con Aníbal, hacemos la reunión, me dice, mira, yo te voy a contar. Este pibe es un desprolijo, tiene 1500 quilombos, ya tendrá que estar en Cana. Para sentarse a hablar conmigo tiene que poner $250.000. Hoy la presidenta defendió a Aníbal y cuestionó a Carrió porque la entrevista que PPT hizo al polémico ex policía José Luis Salerno se realizó en el propio departamento de Lilita. Yo en mi casa jamás metería a alguien que está procesado por narcotráfico. Carrió ni se inmutó. Ella siempre acusó que todos los demás son narcos. Pero ahora la detención de un narco la salpicó como nunca antes en su carrera política. En las últimas horas se conoció que el yerno del candidato a vicepresidente de Carrió tenía un depósito de anfetaminas en su casa. Todo se conoció con el operativo Alquimia 2, que llevó a 32 allanamientos, 16 detenidos y 20 kilos de cocaína secuestrada. El yerno de Héctor Toti Flores se llama Roberto Andrés Herrera, tiene 51 años y está casado con Andrea Vanessa Flores, la hija de Toti Flores. Herrera ya tiene antecedentes. Estuvo preso en varias causas por drogas. La primera desde 1994 a 1996, luego desde 2002 a 2007 y en la última estuvo detenido 5 meses en 2011. Y ahora, ¿qué va a decir Lilita Carrió, la archienemiga de los narcos? Una cosa es revolear denuncias en tiempos preelectorales y otra cosa es contar historias o contar expedientes judiciales o contar con precisiones que a veces aburren, que no son tan divertidas como adjetivar y decir este es narco, aquel es narco, este es de los servicios, como dice Carrió, que yo soy agente de la CIDE, orgánico y estas cosas, y otra cosa diferente es dar precisiones, ¿sí? Nosotros en este laburo hace tiempo que elegimos contar las cosas con el mayor grado de precisiones posibles, ¿sí? Si esto fuera al revés, uno podría estar diciendo, teniendo las conclusiones apresuradas y decir, el vice de Carrió tiene un yerno que le encontraron un depósito de sustancias de corte para drogas y entonces esto quiere decir que su campaña se está financiando con el narcotráfico. Nadie lo puede decir. Lo concreto, la información concreta del día de hoy, es que a partir de una investigación que lleva la Fiscalía Temática de Estupefacientes a cargo del doctor Marcos Borghi, insisto, a veces las precisiones son aburridas, pero hay que darlas para que vean que esto no es un revoleo de denuncias y de adjetivaciones. El doctor Marcos Borghi, el juzgado de garantías número 6, a cargo de la doctora Karina Andrisajevich, ambos del Departamento Judicial de La Matanza, desde noviembre del 2011, vienen investigando una banda de narcos bolivianos.
Estos narcobolivianos eran muy simpáticos porque se ve que tenían alguna noción de lo étnico y de lo folclórico de su tierra. Entonces, en la zona andina es muy común regalar toritos como símbolo de buena suerte. El torito de Puno en Perú se utiliza mucho, es como un símbolo de buena suerte, ¿sí? Bueno, en estos toros los muchachos mandaban cocaína. Por eso la operación se llama toro blanco o torito blanco. Así empezaron a seguir estos narcotraficantes de origen boliviano que fabricaban y distribuían y comercializaban clorhidrato de cocaína en el conurbano y en la Cava. Hubo 15 allanamientos, algunos en la Villa 20, otros en domicilio de Capital Federal, otros en veterinarias, otros en droguerías, y así llegaron a descubrir que estos muchachos, la verdad que movían algún grado de drogas, ¿no? Digo, les encontraron 1000 tizas de cocaína y 30 kilos de cocaína. ¿Sí? Esto es a los narcos bolivianos. Pero ¿qué pasa? Estas investigaciones complejas de narcotráfico se hacen con escuchas telefónicas. Las escuchas telefónicas avanzaron, hasta que llegaron a dar con Roberto Andrés Herrera. Este hombre de 51 años es un ex subinspector de la policía bonaerense, casado con Andrea Vanessa Flores. Andrea Vanessa Flores es la hija de Héctor Toti Flores, el precandidato a vicepresidente en la fórmula con Elisa Carrió, de quien Carrió dice, somos hermanos del alma. Claro, la coalición cívica ha insistido mucho en esta cuestión de su batalla contra el narcotráfico y lo bien que hace, porque en esto coincidimos todos. El problema es que cuando uno revolea y dice que los narcos son los otros, también tiene que tener a veces un poco de modestia, porque a veces estas cosas le pueden pasar en su entorno. Ya nosotros les contamos en su momento y nos dijeron que era una denuncia de campaña y la mala leche y qué sé yo, cuando el número 2 de la lista de Lustó, llamado Maxi Ferraro, de la coalición cívica de Elisa Carrió, ahora es legislador electo por la ciudad, tenía trabajando y firmando en su despacho a un señor llamado Omar Pancari, que no es que salió preso después de las elecciones, sigue preso, acusado de intentar exportar a España 283 kilos de cocaína en unos cargamentos de manzana. Nosotros lo contamos antes de las elecciones, pasaron las elecciones, Pancari sigue preso, o sea que no era una denuncia de campaña. Con el tiempo se sabrá qué grado de involucramiento tiene Roberto Andrés Herrera con esta banda de bolivianos que sacaban cocaína en toritos. Con el tiempo se sabrá. Lo que nos dicen a nosotros las fuentes judiciales es que aparece en las escuchas y que por eso es que llegan a allanar su kiosco, no su casa, llegan a allanar, estas son imágenes de los allanamientos, por eso llegan a allanar su kiosco, tenía un kiosco donde al fondo había un depósito donde encuentran sustancias de corte y anfetaminas. ¿Para qué? Sustancias de corte para cortar la cocaína y anfetaminas y ketamina que se utilizan en la elaboración de pastillas de drogas sintéticas tipo éxtasis. Esto es lo que encuentran en la casa de Roberto Andrés Herrera. Claro, como todo esto está teñido de la locura de la campaña, inmediatamente salió, por supuesto, Elisa Carrió con un comunicado a decir que esto se trataba de una respuesta de la mafia. Y cuando ella decía la mafia, atribuía la detención, después les voy a leer el comunicado de Carrió para que vean que no es una cita extrapolada, decía que, bueno, que esto tenía que ver con Daniel Scioli y con el precandidato a vicegobernador bonaerense, Fernando Espinosa, que es intendente de La Matanza. La verdad es que este señor Roberto Andrés Herrera, que según el comunicado oficial de Carrió, abro comillas, ha tenido problemas con la droga en el pasado como gran parte del conurbano. La verdad que tuvo varios ingresos y varias causas judiciales por narcotráfico. En una de ellas estuvo preso 4 años. En el 2011 estuvo preso 5 meses, también por una causa por narcotráfico. Lo que nos cuentan a nosotros las fuentes también es que este hombre no solo era un kiosquero que tenía un depósito con el cual proveía sustancias de corte a los narcos bolivianos detenidos en la operación Torito Blanco, sino que además era un militante más o menos activo de la campaña de Toti Flores y que también se encargaba, tenía a su cargo buena parte de conseguir fiscales para las elecciones del próximo domingo.
Les digo, está casado con Andrea Vanessa Flores. Andrea Vanessa Flores trabaja en la cooperativa de Toti Flores, una cooperativa bastante conocida, llamada La Juanita, que es una cooperativa que tiene mucho prestigio en el conurbano porque ha logrado, a través de su asociación con diseñadores, exportar remeras a Europa. Ahora bien, si yo fuera Carrió, ¿saben qué diría? Que esto demuestra que La Juanita se financia con dinero del narcotráfico. Como no soy Carrió y no revoleo denuncia para todos lados, como ella que dice que yo soy agente de la CIDE, lo que voy a decir es que Andrea Vanessa Flores, que trabaja en La Juanita, está casada con Roberto Hernández Herrera, que de alguna manera colaboraba en la campaña de la coalición cívica en La Matanza, ¿sí? Que tenía un kiosco y en ese kiosco encontraron sustancias de corte, anfetaminas y ketamina que vendía o entregaba a una banda de narcos bolivianos. Esto es lo que hay en un expediente judicial, no en una denuncia mediática, no es un invento de tercera posición, hay una causa judicial con una fiscal especializada en estupefacientes y una jueza provincial que vienen investigando esto desde noviembre de 2014, cuando ni se sabía que Toti Flores iba a ser el candidato a vicepresidente de Carrió. O sea, esta es la historia. ¿Qué dijo Carrió en su comunicado? Dijo que, como gran parte del conurbano, el yerno de Toti también ha tenido problemas con las drogas. No ha tenido problema con el consumo de drogas, ha tenido problema con la venta de drogas, que es algo muy diferente. Entonces Carrió, que la da de gran investigadora, nunca se dio cuenta que el yerno de su candidato a vicepresidente había estado preso por narco. Fíjense que, además en La Matanza, imagínense el revuelo que provocó esto. Dirigentes políticos de ahí de La Matanza me decían que hace un par de días apenas Toti Flores en un acto estaba acusando a Fernando Espinosa, al intendente de La Matanza, de vínculos con el narcotráfico y a Miguel Zaredi, que es candidato a intendente por el PRO, de ser un peronista corrupto, digamos, porque van a disputar la interna del espacio Cambiemos. Entonces, por esto digo, que uno esté en campaña electoral no quiere decir que pueda revolear cualquier cosa para todos lados. Nosotros, para que no quede como que esto es tapar la denuncia del sicario del triple crimen contra el jefe de gabinete Aníbal Fernández, no, nosotros la contamos eso, contamos también las cosas que había que poner en la balanza, contamos que los que habían investigado, los que habían participado del juicio oral, relativizaron un poco la denuncia de Martín Lanata. Contamos también que el caso de la efedrina realmente le duele mucho al kirchnerismo, pero no por Aníbal Fernández, le duele por los funcionarios de la Cedronar, que se hicieron los boludos alevosamente con el registro de precursores químicos y dejaron entrar toneladas y toneladas de efedrina que terminaron nada menos que en manos del cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán. O sea, recuerden que hace un año nosotros también, como varios periodistas, contamos detalladamente la causa que tiene la jueza María Servini de Cubría, por la cual casi allanan casa de gobierno, nada menos. ¿Por qué? Porque José Granero y los hermanos Zacarías eran gente muy cercana a la pingüinera. Ahora bien, ¿esto llevaba a Aníbal Fernández? Y no, iba para otro lado del kirchnerismo. Ahora la denuncia se vuelve sobre Aníbal Fernández a partir de lo que dijo Martín Lanata, que es el sicario condenado en todas las instancias como autor e instigador del triple crimen de Forza Ferrón y Vina. ¿Esto es creíble? No. Bueno, lo que decíamos también es que si Martín Lanata tiene pruebas contundentes, las podrá llevar a la justicia, habrá que ver si son tan contundentes como él dice, pero en cualquier caso se va a saber después de las elecciones. Lo que haya contra el yerno de Toti Flores no tiene que ver con una denuncia mediática. Acá van a aparecer seguramente escuchas. Supongamos que hayan allanado mal y le hayan plantado las cosas que le encontraron. Y deberá demostrarlo, pero si están las escuchas, si el yerno de Toti Flores, que supongo como Carrió combate el narcotráfico, está en las escuchas, integrando una banda de bolivianos que vendían cocaína y la mandaban en toritos blancos, y la verdad va a tener que dar explicaciones. A mí me parece que es más sólido esto, porque esto es una causa judicial, que una denuncia de un sicario que está jugado y que ya no tiene más nada que perder. Pero hay tiempo. Lo lamentable es que esto se conozca ahora, a tan pocos días de las elecciones. ¿Sí? Hay que tener paciencia,
Pero yo creo que modestamente estas cosas hay que contarlas con detalles. Sí me parece que toda la exageración casi psicópata que tiene el comunicado de Carrió, diciendo, por ejemplo, en Twitter, mi más profunda solidaridad con Toti Flores y su familia, yo jamás me metí con Máximo, supongo que está hablando de Máximo Kirchner, o cuando dice, este hombre ha tenido problemas con las drogas en el pasado, ahí se demuestra la mala fe. Digo, es un policía echado por corrupto que tuvo causa por droga, no es que tuvo problema de consumo con la droga. Tenía problemas de narcotráfico, tenía antecedentes de narcotráfico y militaba en el espacio de Elisa Carrió. Entonces, las cosas hay que contarlas como son y con precisiones. Esto quiere decir que uno puede decir que la campaña de Carrió o de Toti Flores o de quien sea está financiada por los dinero de los narcos bolivianos de la Operación Torito Blanco. No. Lo concreto es esto. Este hombre está detenido en una causa judicial donde hay escuchas que lo involucran. Con el tiempo se va a saber seguramente qué grado de involucramiento tiene y qué relación tenía con la banda de bolivianos que manejaban cocaína en estatuas de toros. Se va a saber con el tiempo. Ahora bien, que no digan que este hombre ha tenido en el pasado problemas con las drogas como si fuera un simple consumidor. Era un policía echado de la bonaerense por corrupción que tuvo antecedentes y tuvo causa por narcotráfico. Digo, las cosas hay que contarlas completas, con detalles, y no solamente revolear denuncias de si este es narco, aquel es narco, aquel es de los servicios o aquel cobra del gobierno. Bienvenidos, esta es Tercera Posición. A principios de diciembre del año pasado, 10 personas fueron detenidas con 20 kilos de cocaína, 4 de marihuana y 6 toneladas de precursores químicos durante 17 allanamientos realizados en el conurbano. Una organización que traía la droga del norte pudo ser capturada y puesta a disposición de la justicia. Este operativo se conoció como Operación Alquimia. Detuvieron a 10 personas, integrantes de una banda narco, en allanamientos en Ingeniero Budge, Esteban Echeverría, Merlo, Moreno y San Martín. Cuando la droga y el arma se combinan, genera los delitos más violentos. Por eso, un reconocimiento muy especial que en este fin de semana, en Ituzaingó, en Esteban Echeverría y en otras zonas del oeste, se pudieron llevar adelante estos procedimientos con estos resultados que estamos exponiendo hoy a la comunidad. Este año, la lucha contra el narcotráfico generó más operativos espectaculares. Pero también llevó a que en meses con tantas elecciones, la lupa se ponga sobre la clase política y sus vínculos con los narcos. Hacía pocos días para elegir jefe de gobierno porteño, se conoció que el legislador de la coalición cívica Maximiliano Ferraro, candidato de Lustó, tenía de empleado en la legislatura porteña a un narco. Se trata de Omar Pancari, un empresario acusado de traficar 283 kilos de cocaína. Una empresa se presenta a través de una despachante de aduana para exportar manzanas de Río Negro a España. El domingo pasado, a una semana de las PASO, el programa PPT denunció a Aníbal Fernández y lo acusó de ser el autor intelectual de los crímenes de Forza, Ferrón y Vina. Necesito hablar con alguien. Lo consulta con Aníbal, hacemos la reunión, me dice, mira, yo te voy a contar. Este pibe es un desprolijo, tiene 1500 quilombos, ya tendrá que estar en Cana. Para sentarse a hablar conmigo tiene que poner $250.000. Hoy la presidenta defendió a Aníbal y cuestionó a Carrió porque la entrevista que PPT hizo al polémico ex policía José Luis Salerno se realizó en el propio departamento de Lilita. Yo en mi casa jamás metería a alguien que está procesado por narcotráfico. Carrió ni se inmutó. Ella siempre acusó que todos los demás son narcos. Pero ahora la detención de un narco la salpicó como nunca antes en su carrera política. En las últimas horas se conoció que el yerno del candidato a vicepresidente de Carrió tenía un depósito de anfetaminas en su casa. Todo se conoció con el operativo Alquimia 2, que llevó a 32 allanamientos, 16 detenidos y 20 kilos de cocaína secuestrada. El yerno de Héctor Toti Flores se llama Roberto Andrés Herrera, tiene 51 años y está casado con Andrea Vanessa Flores, la hija de Toti Flores. Herrera ya tiene antecedentes. Estuvo preso en varias causas por drogas. La primera desde 1994 a 1996, luego desde 2002 a 2007 y en la última estuvo detenido 5 meses en 2011. Y ahora, ¿qué va a decir Lilita Carrió, la archienemiga de los narcos?
Hace unos días lo escuchaba a Jorge Altamira, precandidato a presidente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, decir que estas denuncias cruzadas con tanto narcotráfico en el medio era una muestra de descomposición de la clase política. Y yo dije, ¡apa! Ahí hay algo de cierto. Buenas noches. ¿Qué tal? Mirá, Scioli levanta un acto de cierre que tenía con Aníbal Fernández y otro acto con Julián Domínguez, exhibiendo una crisis política fenomenal, porque se van tirando denuncias al voleo, pero estos candidatos y Scioli se la tomaron en serio. ¿Por qué no siguieron su rumbo? Acá hay una crisis política fenomenal. Bueno, porque hay la sospecha de que hay algo de fuego amigo ahí, ¿no? Bueno, macanudo, pero si esto lo tiraron al voleo y no hay nada por ahora, hay que seguir con la campaña electoral tal cual estaba prevista. Lo digo porque el punto político ahora de estas elecciones es la apertura de una crisis interna fenomenal en el Frente para la Victoria. Con lo cual tenemos lo siguiente. Tengo dos ángulos, brevemente. Uno, primero se cayó la candidatura de Massa con la emigración de intendentes que de algún modo fueron arreglados por el kirchnerismo para que lo abandonen a Massa. Luego vino la crisis de Macri en ocasión del balotaje, que puso de manifiesto todas las contradicciones internas del macrismo, al punto que se empezaron a pelear dos fracciones macristas, la que encabezaba Lustó y la que encabezaba Lorridi y Galarreta. Y ahora le tocó el turno a Scioli. Estamos yendo a una campaña electoral donde los candidatos más vistos se están derrumbando. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el siguiente. Arranquemos de lo que pasó con Estiuso. Porque el tema de la crisis de la CIDE puso de manifiesto una complicidad de jueces con fiscales, y con espías, servicios extranjeros con servicios nacionales, complicidad con la trata de personas. Y un poder paralelo. Un poder paralelo y un servicio de inteligencia que tiene que saber lo de este, lo del otro, que tiene escuchas, que hace esto, y no hizo nada. Es decir, el tema de Cedronar, del ingreso de efedrina. Entonces estamos, cuando vos juntás todos los elementos, ante una fuerte descomposición del aparato estatal y una demolición de sus partidos políticos. En estas condiciones vamos a las elecciones. Pino Solanas no es candidato a nada. Hoy no sos candidato a nada. Es senador, pero no es candidato a nada. ¿Cómo ves la campaña? ¿Qué es lo que está pasando, que estamos llegando a estos niveles de locura? Bueno, yo creo que hay intereses fuertes, por supuesto. La campaña me parece deplorable. Yo no recuerdo otro momento de la vida política nacional tan vacía de propuestas y con tanta degradación. Cuando uno vio el Partido Radical, centenario partido que se puso de rodillas en la convención de Gualeguaychú para un acuerdo con Macri sin que nadie se enterara en qué consistía ese acuerdo. Y un cheque en blanco. Ni para hacer qué. Entonces, y después todo ese cangurismo de candidatos que saltan de un partido a otro, se han desdibujado a las identidades, como no hay debate de ideas en serio, como la clase dirigente argentina no debate las perspectivas del país. Ninguna nación puede desarrollarse sin un proyecto estratégico, sin saber a dónde va hoy, mañana, pasado mañana y dentro de 5 o 10 años. Lo hacen todas las naciones del mundo. Por eso Argentina ni tiene grandes políticas públicas. La clase dirigente no solamente en la política, la clase dirigente empresaria argentina tampoco las debate. Todavía no ha debatido en serio el peligro que corre nuestra industria frente a la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Económica Europea, Brasil y... Claro, pero mientras tanto hay un revoleo de denuncias de este es narco, aquel cobra del gobierno, este es esto, no, todo eso, después, digamos las cosas como son. Desde los años 90, yo al menos lo vine denunciando, ya era titular en los diarios que habían detectado 1000 pistas de aterrizaje de las avionetas de la droga. La verdad, colocar los radares que eran necesarios colocar, a la Argentina le sobran posibilidades para colocarlos, alquilarlos, comprarlos, lo que sea. Fueron todas operaciones. La frontera norte y la frontera este está totalmente desguarnecida. Pero vos cruzás a pie el Uruguay, cruzás a pie el Bermejo. Entonces, acá hay un entramado
de autoridades nacionales con autoridades provinciales, con autoridades municipales. La Policía Federal, cuyo trabajo es el equivalente del FBI, su trabajo es el territorio de la nación. ¿Qué hicieron la prefectura, la gendarmería y el servicio de inteligencia, la CIDE? La CIDE ha resultado ser el vértice de actividades mafiosas. Lejos de defender el interés de la nación argentina, ha sido una subsidiaria de la Central de Inteligencia Norteamericana y del Mossad. Y la verdad, nada más vergonzoso que todavía no sabemos qué pasó con la investigación y la causa y los responsables de la causa de la AMIA. Les pido un poquito de paciencia, vamos a ir a la pausa en tercera posición, enseguida volvemos. Ya te mostramos que en los hospitales puede ocurrir de todo. A veces llueve dentro de alguna unidad coronaria. Otras se hacen operaciones con la luz de un celular. Corte de luz y de repente una intervención quirúrgica que se estaba desarrollando tuvo que seguir con la luz de un teléfono celular. Pueden usar la sala de espera como ranchada. La gente está por necesidad acá. Yo pienso que a nadie le gusta estar tirado en la calle. Acá hay ancianos, hay gente lisiada, que no tiene familia, que no tiene dónde estar. Convertir el área de urgencias en una guerra de barras. Vinieron con un objetivo de sacarlo a Aldo. Para todo eso tuvieron que romper puertas, sillas, camas. Todos los antisépticos lo tiraron al piso. Tener el servicio de psiquiatría en el 7º piso, a pesar de los reiterados suicidios. Este paciente que sube las escaleras con el objetivo claro de tirarse al vacío desde la terraza. Este enfermero que lo quiere proteger y lamentablemente también pierde la vida. Todos los años, 4 o 5 personas se tiran. 2 meses antes se tiró otro paciente psiquiátrico y se mató. No es nuevo acá en el hospital. O incluso en pleno invierno, tener a los pacientes sin gas. Los pacientes están internados sin gas. Hay estufas eléctricas que traen los mismos pacientes. Ahora, con las instalaciones que son antiguas, porque la falta de mantenimiento de lo que tiene inicialmente, eso recalienta las líneas y salta. Hoy te vamos a mostrar otro invento argentino. Un hospital fantasma. En este lugar los consultorios están vacíos, algunos directamente cerrados, no hay turnos programados, en la sala de espera no hay nadie, todas las oficinas de informes están cerradas, en los pasillos no se ve actividad, las camas no tienen pacientes y la sala de terapia intensiva está deshabitada. Así está hace 3 meses el Hospital Municipal de Avellaneda, Dr. Eduardo Wilde. Los médicos y enfermeros desde abril están de paro y protestando en la calle. Compañeros, hemos protagonizado una nueva jornada de lucha en defensa del Hospital de Wilde, en defensa de la salud pública y también en defensa de nuestros puestos de trabajo. Reclaman porque el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, dio de baja por decreto a la mayoría de los empleados y los transfirió a la provincia de Buenos Aires, a pesar de que se lo prohibió por una medida cautelar el juez de garantías Luis Carzoglio. Por este problema, hace 6 meses, el vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto, prometió darles a los empleados del hospital una respuesta. He recibido recién una nota de ellos, la voy a analizar y seguramente la próxima semana podremos citarlos para compartir algún detalle sobre el pedido de los trabajadores del hospital. Sin embargo, no hubo soluciones. Los pacientes siguen a la deriva, no pueden reclamarle a nadie. Para la justicia, hoy el hospital no es ni municipal ni provincial. Lo peor es que este limbo administrativo se ve en cada rincón. Hay hasta consultorios nuevos que hace meses están construidos, pero por inacción y burocracia todavía no los habilitan. Esto sería emergencia, ¿ves? Es decir, realmente falta muy poco y nada, pero lleva casi 2 años parado esto. ¿Por qué lleva 2 años parado esto? Y habría que preguntárselo al secretario de Salud Luis Parrilla o eventualmente a Ferraresi, el intendente. Fíjate vos que el estado que se encuentra, nadie puede decir que esto está deteriorado, ¿entendés? O sea, no faltaríamos a la verdad. ¿Ves? Mira, todo esto está sin inaugurar. Y estos serían nuevos consultorios externos, donde fíjate vos que vacíos totalmente.
En la unidad de terapia intensiva tampoco hay actividad y es lógico, si un paciente está en riesgo de vida, ¿quién se hace responsable? Bueno, acá tenemos 6 camas en la unidad de terapia. En este momento, como verán, no está completa la población. Esto tiene que ver en gran medida por la retención de tareas, ya que nuestro gran proveedor de pacientes, además de la guardia, son los consultorios externos y el quirófano, la unidad de quirófano. Ya hace un tiempo que la municipalidad claramente se desentendió del hospital. O sea, también como parte del argumento es que provincia lo va a mejorar, entonces ellos lo dejan para que lo mejore provincia. La verdad que provincia no puede mejorar mucho los hospitales que tiene actualmente, así que dudamos que nos pueda beneficiar en algo este traspaso que ellos auspician. La única parte del hospital que funciona es la guardia para emergencias. Acá estamos en el área de emergencia, estamos en prácticamente lo que sería el estar de enfermería, ¿correcto? Donde está la medicación que se va a hacer y están atendiendo a un paciente en este momento. ¿A usted le atendieron recién en la guardia, un familiar suyo? Sí, atendieron a mi nena que no podía respirar correctamente, que la guardia siempre estuvo a disposición. Jamás el hospital que yo haya venido me encontré con una situación de estas de paro. Sin embargo, pese a que el edificio y los equipos son nuevos, las demoras y la falta de mantenimiento empiezan a deteriorar el hospital. Nosotros estamos mal, de todas formas, te digo. ¿En qué están mal? Estamos mal, yo te invito a que mires los techos. A ver, mostrame. Mira, la suciedad. ¿A vos te parece un hospital puede tener esos techos? Y asientos del hospital, esos techos. Odontología, hace años que les vengo pidiendo, necesitamos un aire acondicionado porque no tenemos ventana, no tenemos ventilación. ¿Este tipo de falencias son a veces un riesgo para la salud de los pacientes? Por supuesto. Vos estás por ejemplo, en odontología, se genera un spray que es contaminante. No tenés una ventana para airear el lugar. Los empleados reclaman que si la administración pasa definitivamente a manos de la provincia, el hospital va a estar en peores condiciones. En un decreto arbitrario, inconsulto y caprichoso del intendente Jorge Ferraresi, ha decidido dar de baja a más de 300 trabajadores, algunos de más de 30 años de antigüedad, por lo que en la actualidad los trabajadores no saben si son trabajadores municipales o qué. Que no queremos pasar a la provincia. Somos municipales de hace 60 años y el intendente creo que no tiene derecho a vendernos como nos vendió. Aparte no hay nada en claro, no nos hablan, no nos dicen nada. Estamos tratando de exteriorizar y concientizar a la comunidad de que el intendente de la ciudad de Avellaneda quiere dejar a la ciudadanía de Avellaneda sin el único hospital municipal que queda. Que el hospital se provincialice o siga siendo municipal depende ahora de un fallo de la Corte Suprema bonaerense. Mientras tanto, los pacientes siguen esperando. Este no es el único caso de este tipo de hospital cáscara. ¿De qué les estoy hablando cuando le hablo de hospitales cáscara? Son hospitales que lucen bien por fuera, pero funcionan mal por dentro. Este es en Avellaneda, o sea, ni siquiera son hospitales provinciales. Este es un hospital municipal que fue trasladado a la provincia, se gastó mucho dinero, pero por una cuestión de burocracia o váyase a saber qué, no funciona a pleno. Encontré otro caso en San Vicente, un caso peor. El Hospital Ramón Carrillo de San Vicente es un hospital en el cual se gastaron 25 millones en apartología, de afuera luce bárbaro. Es un hospital municipal, el intendente es del Frente para la Victoria, se llama Daniel Di Sabatino en San Vicente. Digo para que darles precisiones. En ese hospital de San Vicente, insisto, por afuera bárbaro, pintadito, 25 millones. Si quieren más precisiones les digo, 4 millones los puso el Ministerio de Salud, los otros 21 millones los puso el Ministerio de Acción Social. En ese hospital hay infinidad de casos de mala praxis, tantos que la semana pasada motivaron una marcha de protesta de los vecinos por los casos de mala praxis. Les cuento algunos. Un pescador de ahí, de la zona de Domcelar, se contagia, va al hospital y lo tratan como si tuviera una gripe. Tenía leptospirosis. Se dio cuenta cuando lo llevaron al hospital de Bransen. Se murió. Otro caso, una mujer que estaba embarazada, tiene su bebé, le pide al médico que le ligue las trompas. Un año después vuelve a quedar embarazada. Va al hospital y dice, señor, yo le pedí que me ligara las trompas. La respuesta del médico, muy suelto de cuerpo, fue,
Y es un milagro, querida. Ponele Jesús, ponele milagros y es nena. Pero peor es todavía la historia de Paula Holguín. Paula, contanos qué te pasó en el hospital de San Vicente. Buenas noches. Hola, buenas noches. A mí, bueno, yo llevé a mi bebé, ella se llamaba Daniela, tenía 1 año y medio, la llevé por una picadura de una araña. Fue atendida por el doctor Martínez, que no es doctor, no es pediatra, sino es obstetra, es médico de obstetra de casos importantes de alto riesgo. Bueno, le recetó un medicamento, que no recuerdo el nombre ahora, por 3 días. Ese medicamento se lo tenían que dar vía suero. Bueno, yo la llevé... ¿Ella estaba internada? Ella, no estaba internada. No. Yo la llevé, me la devolví a casa. Ella estaba bien, estaba muy bien. ¿Y le daban el medicamento por suero? Le daban el medicamento por suero. La llevé a casa, al segundo día la volví a traer al hospital, le hicieron bien, al otro día también. Al tercer día, que era el último día de la medicación, yo estaba en guardia afuera, esperando que me atiendan. Como eso siempre es cualquier cosa, ese hospital, bueno, no había nadie que me atendiera. Entonces, como estaba la puerta de guardia abierta, yo pasé. Y le digo a una enfermera que estaba ahí, en el lugar, agarro y le digo, mira, le digo, yo vengo, le digo, porque ayer vine y a mi bebé le tienen que pasar este medicamento, le digo, vía suero, para terminar con su medicación. Un día antes a esto, que había ido a llevar a la nena, vi al doctor Martínez de nuevo, la vio a él a la nena y me dijo que la nena estaba bien, que no me olvidara de llevarla el último día. Bueno, en un cuartito de ahí ese día había una enfermera, un montón de enfermeros riéndose, tomando mate, que es habitual en el lugar, y sale enojada la señora. Pasa por acá, me dice. Bueno, estaba preparando, me pidió la orden, le mostré, estaba preparando el medicamento y yo veo que lo preparan en una jeringa y le estaba por poner a la bebé. Entonces yo ahora le digo, mirá, le digo, a la bebé le pasaron por vía suero, es un medicamento que se pasa vía suero. La señora me contesta de muy mala manera, me dice, ¿acá quién sabe más? ¿Yo o vos? No, usted, pero pasa que a mí me pareció raro, porque a ella le pasaron suero. No, me dice, quédate tranquila y tenela que yo le voy a pasar el medicamento. En ese momento que le están pasando el medicamento, Daniela tenía una mamadera en la mano. Una mamadera que yo le preparé en casa, que ella tomó durante el colectivo. En ningún momento Daniela tenía la mamadera en la boca. Cuando ella le va a pasar el remedio que le está pasando, se lo pasó así de una, digamos, fue tipo una inyección directa. Fue una inyección directa. Y Daniela se empezó a ahogar. Que yo me desesperé y le digo, mi hija se está ahogando. Ella agarra y me dice, tenela, me dice. Yo agarro y le digo, flaca, ¿no escuchás que mi hija se está ahogando? Le digo. Ella agarró, la vio, Daniela ya estaba toda morada, la dio vuelta y le empezó a dar golpecitos a la espalda. Salió corriendo a un lugar que decía quirófano, se metió ahí, entraron unos médicos. La revisaron, no sé qué hicieron porque a mí me sacaron para afuera. No estuvo más de 5 minutos, habrá estado, no recuerdo en este momento. Y sale una pediatra que justo llega mi cuñada al lugar que yo la llamo, la pediatra Marelli. Sale y me dice, me llama ahí a otro cuartito. Agarra y me empieza a explicar que la medicación, que se daba así, porque bueno, por tal manera, que no sé qué. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿viste? Le preguntaba cada rato qué pasó con mi hija. Mirá, madre, dice, lo que te pasó acá te pudo haber pasado en tu casa. Entonces yo ahora le pregunto, ¿pero qué es lo que me pasó acá? Ella me contestó, tu hija está muerta. O sea que te mataron a tu hija delante tuyo. Mi hija murió en mis brazos, sí. Lamentablemente mi hija murió en mis brazos. Cuando yo salgo desesperada, porque salí desesperada del lugar, no sabía qué hacer, Daniela estaba en ese lugar ahí donde ellos, supuestamente era un quirófano, porque eso de quirófano no tenía nada. Salí gritando, salí diciendo que no podía ser, que mi hija no podía estar muerta, que no, si yo la traje sana. Por una picadura de araña. Por una picadura de araña, una inyección que ya se le habían dado, un medicamento que ya lo habían dado 2 veces. Entonces salgo y mi hija estaba así, al descubierto.
seguían pasando gente, seguían atendiendo gente con mi hija pero digo, ahí. ¿te dieron alguna explicación? ¿Se hicieron cargo de lo que hicieron? No, ellos me dijeron que la nena se aspiró con leche. O sea, buscaron una coartada para encubrir. Buscaron una, digamos que sí, que buscaron una coartada para cubrirse ellos. Cuando yo estaba ahí entre todo ese movimiento, yo cuando salí corriendo atrás de la enfermera que se llevaba a mi hija, se llama Griselda Bernachea, se llama la enfermera, yo salí corriendo, yo dejé la mamadera y mi bolso en una mesa, en una camilla del hospital, de la sala donde le estaban atendiendo a ella. Cuando estábamos con mi cuñada ahí viendo todo el problema, yo estaba en la luna, digamos, porque no sabía qué hacer, no sabía para dónde disparar, vino una chica de afuera y me dice que me trajo la mamadera de mi hija, que su nene se la había encontrado del otro lado de la ventana a la que da la camilla que estaba del hospital. Y estaba vacía, estaba sin leche. Jorge Pino, ¿por qué se gestiona tan mal el dinero de los hospitales? Bueno, yo he recorrido muchos hospitales y no tengo la opinión de que se gestione mal. Creo que hay un planteamiento. Esos hospitales, yo por ejemplo estuve en algunas neonatologías con un equipamiento fenomenal y no había enfermeras. Ahora, yo no compraría esos equipos si no tengo las enfermeras. Claro. Pero tengo un grupo económico que me está presionando para comprar los equipos. Para vendérmelos. Yo los compro. Son negociados. Eso es lo que pasa en el Hospital Posadas. Pasa también en el Hospital Fernández. Es decir, hay una presión de los grupos que venden equipos de medicamentos, de laboratorio, etcétera. Y con todo lo que uno puede suponer, para de comisiones, colocar, coimas o... Para colocar. Y la falta de plan no es que tengan previsto comprarlo, sino que eso es una presión económica. Viven esos grupos de esa manera. Pino, ¿cómo alrededor del Hospital de Clínicas está rodeado de casas de equipamientos que meten permanentemente, pero no hay una política de salud que esté vinculada a eso, sino exactamente lo contrario. ¿Cómo se hizo en otras épocas para tener una buena política de salud en la Argentina? ¿Quién gestionaba? No, en primer lugar había un respeto importante hacia el sistema de salud. No nos olvidemos que, sin ir más lejos, Argentina fue modelo en un planteamiento revolucionario del sistema de salud, que fue el sistema de Ramón Carrillo. Este hospital donde murió esa nena se llama Ramón Carrillo. Sí, lo sé, lo conozco. Entonces, no, hay toda una degradación, pero es en todo, obviamente. El personal degradado, no gana lo que tiene que ganar, el que no está tercerizado, falta personal en un lugar o en el otro. Vos podés entender que aquí uno tiene que hacer una operación importante y te dicen, se la programamos para dentro de 4, 5, 6 meses. ¿Fue un error provincializar la salud, como se provincializaron la educación creo que fue durante la dictadura? Por supuesto, los resultados fueron un verdadero desastre. Hoy no hay hospitales federales. La nación tiene que ser responsable de la educación y del sistema de salud en la Argentina, como lo fue antes, y por eso tuvimos también otra educación, de otra salud. Pero todo se ha venido degradando. La verdad, y además no hay autoridad posible, etc. Hay una política que es la privatización, tanto de la salud como de la educación. Cuando fueron a privatizar Entel, la empresa del Estado, vos te das cuenta que se venía la privatización porque los teléfonos en la calle empezaron a dejar de funcionar. Obvio, acá ocurre lo mismo. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que se provincializó y se ha querido llegar a lo de Chile de municipalizar, porque crecientemente el Tesoro Nacional tenía que ser una máquina recaudadora por el peso de la deuda externa en la Argentina. Entonces provincializaban y municipalizaban sin transferir los recursos correspondientes. Y hasta se pensó en hacer escuelas charter, que creo que hubo eso en San Luis, donde de acuerdo a lo que cada municipio iba a tener la educación de la recaudación que generaba. Entonces ¿Se podría volver a gestionar bien? Alguna vez hablábamos con vos, Jorge, si se puede evitar la tercerización de la patria contratista para hacer las obras públicas, los hospitales, las escuelas. ¿Se podría evitar esa tercerización? No, pero, a ver, desde el punto de vista técnico... El Estado hoy no construye desde el punto de vista de la organización del trabajo, desde el punto de vista de la organización del trabajo,
vos podés hacer una división de tareas. La función de la tercerización no es esa. La función de la tercerización es abaratar la mano de obra, separando de las tareas centrales a un conjunto de operarios que hacen diversas tareas y transfiriéndose a una contratista que probablemente esté bajo tu propia dirección. Por ejemplo, en este momento hay un conflicto en Techín con una contratista, es increíble, pero la contratista, la dueña de la contratista es Techín. En otra época, Pino, ¿los hospitales los construía el Estado o los daba a construir a terceros que a su vez curraban con los presupuestos? No, construía el Estado. Construía el Yo Estado. conozco muy bien el tema porque mi padre fue director del hospital de Vicente López durante 20 y tantos años. Eran hospitales muy cercanos a decirte que eran hospitales de excelencia. Estaba jerarquizado el trabajo y se cumplía una función social espectacular. Esto es una vergüenza, sinceramente. Los hospitales están en condiciones de proporcionar todos los medicamentos básicos, porque sus laboratorios, más los laboratorios de las universidades, los pueden proveer. Recordemos que hace poco tiempo, hace pocos años... Sin embargo, lo proveen los laboratorios privados. Pero por supuesto, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y por unanimidad, aprobó la ley de fabricación de medicamentos en los laboratorios y universidades. La vetó el gobierno del PRO. Esa ley fue vetada. Es una vergüenza eso, sinceramente. Entonces, todo esto y tener un hospital que parece los aparatos, todo se hace además por lo electoral. La verdad. Bueno, es que este es el criterio de los hospitales casca. Sin tanta que lucen bien para pero afuera y después pasan estas cosas. Pero sin tanta modernidad y tanta aparatología, porque claro, al convertir la salud en un negocio, convertir la educación en un negocio, entonces el objeto principal deja de ser la salud y deja de ser la educación. Entonces, las enfermeras están en una situación extremadamente precaria. Es un trabajo insalubre por excelencia, pero hacen módulos, es decir, cumplen tareas de 6 horas y después hacen otras 6 horas, porque el salario no alcanza. Marcelo Ramal, en la legislatura de la ciudad, introdujo un proyecto de enfermería que establece las 6 horas con el salario que están ganando ahora, similar al que yo había planteado en el subte, de que hubiera 6 horas sin modificar el salario. La legislatura lo colocó a votación junto con otros proyectos en esta pseudo-modernidad de Macri, electrónicamente. 10 proyectos. Ganó el de Ramal, primer lugar. No es tratado por la legislatura. Ha habido una inmensa movilización de enfermeras. Ahora, si las enfermeras no son no se las califica, no se las promueve, todo lo otro es completamente secundario. Son negociados de compra de equipamientos. Absolutamente. El hospital de Wilde, yo conozco gente, ese que ustedes están mencionando, inclusive vi una compañera que es candidata del Frente de Izquierda recién en la tele, gente, oncólogos. Es un vaciamiento absolutamente increíble porque Ferraresi, del Frente para la Victoria, está en una política de austeridad con los trabajadores municipales. Muchísimas gracias por venir, Paula. Muchas gracias por contarnos tu historia. Gracias. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.